El drama comienza con Mika, una chica que trabaja como crítica gastronómica y redacta reportes sobre restaurantes, además de cultivar un amor profundo por la comida. Aunque sueña con convertirse en guionista, sus escritos han sido rechazados una y otra vez, y nadie quiere comprarlos. Perdió a su madre cuando era joven y, posteriormente, durante la secundaria, también perdió a su padre. Sin embargo, él le dejó una casa amplia donde ahora vive sola. La persona más cercana en su vida es su pariente Benz, a quien considera como una hermana y que, al no tener familia, también reside en la casa de Mika. Aunque es mayor, en ocasiones Mika la ayuda económicamente. Mientras tanto, varias personas buscan comprar la casa y tratan de persuadir a Mika con comisiones atractivas para que la venda. No obstante, ella se niega rotundamente porque la vivienda le recuerda cada momento compartido con su padre. Por su parte, Mike, un cantante y bailarín muy famoso, enfrenta las presiones de su agencia, que se aprovecha de su buena imagen y pretende empujarlo hacia la actuación y los anuncios, dejando de lado la música, su verdadera pasión. Además, la agencia le encarga viajar a Corea para ser el rostro de un producto. Paralelamente, Mike mantiene sentimientos profundos por su amiga de la infancia, Mintra. La observa a la distancia y, seguidamente, la llama para invitarla a cenar antes de partir, ya que la extraña. Sin embargo, ella rechaza la invitación con frialdad y promete verlo después de su regreso de Corea, porque por el momento está ocupada. Así, él se marcha con pesar. Días después, Benz descubre que está embarazada y llama a su novio, Pao, para reunirse y contarle la noticia. Cuando se encuentran, él le confiesa que perdió su trabajo y que arrastran numerosas deudas. En medio de esa conversación, Benz recibe la llamada de un agente que intenta comprar la casa. Aún así, ella se rehúsa a venderla. Acto seguido, tras colgar, Pao sugiere convencer a Mika de vender la propiedad para dividir el dinero y saldar las deudas. No obstante, Benz le recuerda que la casa pertenece únicamente a Mika. Al día siguiente, Pao y Benz planean engañarla. Se le acercan y con falsedad le dicen que ganó un viaje de 5 días a Corea. Alegan que Pao obtuvo ese premio en una competencia de trabajo, pero que no puede usarlo por estar demasiado ocupado, de modo que decidió cederlo. Mika se ilusiona de inmediato, sobre todo después de que le aseguran que todos los gastos de traslado y alojamiento estarán completamente cubiertos. A continuación, Mika se sorprende al saber que el viaje está programado para el día siguiente, y, para reclamarlo, le piden firmar unos documentos. Benz y Pao la convencen de que solo son papeles para certificar la transferencia del boleto. Emocionada, Mika firma sin leer. En realidad, dichos documentos son una autorización oficial que cede el derecho a vender su casa. Aunque Benz se siente culpable por engañar a Mika de ese modo, Pao insiste en que no tienen alternativa para salir de las deudas y promete que, una vez pagadas, devolverán el dinero a la cuenta de Mika. Mientras tanto, ella hace las maletas con entusiasmo, completamente ajena al plan urdido en su contra. Al día siguiente, Mika llega al aeropuerto lista para su viaje, mientras Benz y Pao la acompañan. Al mismo tiempo, Mike también se encuentra allí, rumbo a Corea. En cuanto Mika aborda, la emoción la desborda. Sin embargo, para su mala fortuna, y sobre todo para la de él, Mike termina sentado a su lado durante todo el vuelo. Ella insiste en mirar por la ventanilla y lo incomoda tanto que él finalmente cede y se cambia al asiento del pasillo. Acto seguido, Mika empieza a sentir que lo ha visto antes, como si fuera una celebridad, aunque no logra recordar su nombre. A partir de entonces, lo llama por un nombre equivocado y él se presenta para corregirla. No obstante, ella vuelve a errar e incluso tararea una canción de otro artista creyendo que es suya. Mientras continúa hablando sin parar, él se irrita por completo. Luego, durante el servicio de comidas, Mika bebe vino y, conforme avanza la copa, pierde el control de sus acciones. Primero hace gestos extraños hacia Mike y después se levanta para improvisar una actuación en medio del avión. Con la bebida encima, se siente mareada y decide volver al asiento de él, aunque Mike intenta evitarla. De manera abrupta, ella tiene náuseas y termina vomitando sobre su espalda antes de desvanecerse. Para colmo, Mika proclama en voz alta, frente a todos, que Mike es su novio. Seguidamente, él intenta zafarse de la situación, la conduce hasta el baño y la deja allí sola. A continuación, se quita la camisa manchada, la deja en su asiento y se mueve a otro lugar del avión. Poco después, una azafata ayuda a Mika a regresar a su sitio. Cuando la aeronave aterriza en Corea, todos descienden excepto ella, que sigue dormida. Entonces la azafata la despierta y, al recobrar la conciencia, Mika toma por error la camisa de Mike. Ya en el aeropuerto, alguien la espera para llevarla al hotel donde se hospedará, que coincide con el mismo en el que se aloja Mike. Mientras él se prepara para sus entrevistas de prensa, Mika se dispone a recorrer la ciudad en pleno paseo. Se toma una selfie y, a lo lejos, un hombre aparece en la foto. Al notarlo, decide pedirle intencionalmente otra toma. Él accede, de modo que Mika captura una imagen desde cierta distancia y, satisfecha, le agradece antes de continuar su camino. Sin embargo, al cabo de un rato, vuelve a cruzarse con él. Se acerca, se sienta a su lado y entonces él comienza a hablar en inglés. Ella comenta en tailandés para sí misma, pero él entiende y responde con una frase larga y veloz en inglés.
inglés. Mika, convencida de que la está coqueteando, lo expresa en voz alta. Acto seguido, él replica en tailandés que no es así, lo que la deja apenada. Finalmente, se presenta como Guy. Desde ese momento, Guy la invita a comer y pasan tiempo juntos. Más tarde, Mika sugiere montar una bicicleta tándem. Él menciona que está ocupado y que tiene mucho trabajo, aunque ante la insistencia de ella, llama a su manager y cancela sus compromisos para dedicarle el resto del día. En medio de la charla, Mika le cuenta que su sueño es convertirse en guionista. Él la anima a perseguirlo y le pone el apodo de Dreamer. Al final de la jornada, se toman una foto conmemorativa e intercambian números. Además, Guy promete contactarla en cuanto llegue a Tailandia. Después se despiden. A continuación, se revela que Guy es amigo de la infancia de Mike. Mientras conversan, Guy le cuenta que conoció a una chica que lo hizo reír por primera vez en mucho tiempo y con quien se sintió realmente cómodo. Asimismo, le dice que es tailandesa y que ha decidido regresar a Tailandia para establecerse allí. Luego, Guy le pregunta a Mike por Mintra. Él, con tristeza, admite que no sabe qué está pensando. En consecuencia, Guy concluye que Mintra actúa de esa manera porque sabe que él siente algo por ella y por eso mismo juega con sus emociones. Mientras tanto, Mika continúa explorando Corea. Durante una de sus salidas conoce a un grupo de coreanos que la invitan a tomar unas copas y, después de beber, pierde el control de sus acciones y se pone a bailar. Enseguida todos se unen y bailan junto a ella. Al día siguiente transcurre de manera similar, de modo que disfruta cada momento sin reservas. Sin embargo, al tercer día recibe una llamada del hotel. Le preguntan si desea extender su estadía, ya que su reserva es solo por 2 noches. Sorprendida, baja de inmediato a recepción para aclarar la situación. Convencida de que Benz había reservado 5 noches, intenta explicarlo a la recepcionista, pero la barrera del idioma complica la comunicación. En ese instante, Guy se encuentra en el hotel y nota su desconcierto. Entonces ella le cuenta lo sucedido y le pide ayuda. Tras consultar con la recepción, confirman que la reserva era únicamente por 2 noches. Mika intenta llamar a Benz para saber la verdad, pero no obtiene respuesta. Mientras tanto, Mike llega al hotel y la ve conversando con Guy. Acto seguido, Guy se acerca a Mike, charlan brevemente y se van juntos. Mika, cada vez más inquieta, vuelve a llamar sin éxito, por lo que, sin otra opción, extiende su estadía una tercera noche, aunque ignora cómo la pagará porque ya se quedó sin dinero. Luego, al caminar por la calle, ve un enorme anuncio con la imagen de Mike y se le ocurre una idea. Recuerda que todavía tiene su camisa, la que tomó por accidente en el avión, y decide usarla a su favor. Así, se cuela en la habitación de él sin ser vista, justo mientras él atiende una llamada. Sin embargo, cuando está a punto de dejar la prenda, Mike sale de la habitación y la sorprende allí, inmóvil, con la camisa en las manos. Mika intenta explicarse, asegurando que la lavó y vino a devolverla, pero él se enfurece y, asumiendo que es una fan obsesiva, la desprecia con sorna. Entonces ella responde molesta que no es su fan, que ni siquiera sabe quién es y que nunca ha escuchado su música. Mike pierde la paciencia y la echa. No obstante, antes de que se vaya, Mika le pide con audacia un préstamo, remarcando que ambos son tailandeses. Él se ríe, ridiculiza su pedido y la reprende con dureza. Mika insiste en que fue engañada y que él es la única persona tailandesa que conoce allí, pero a Mike no le importan sus excusas. En consecuencia, le exige que se retire y, como ella se niega, termina por cargarla y sacarla a la fuerza. Mientras ella suplica desde el umbral, él duda por un instante. Aún así, vuelve a abrir la puerta solo para arrebatarle la camisa y cerrarla de golpe, dejándola sin otra oportunidad de hablar. Frustrada y humillada, Mika regresa a su habitación, enfurecida por la rudeza con que fue tratada. En ese momento, al posar la vista sobre su cámara, recuerda la foto que se tomó con Guy y concibe un plan. Decide darle la vuelta a la situación. Toma la cámara y vuelve a la habitación de Mike. Cuando él abre, le muestra la foto y le dice que Guy es quien la engañó. Al notar que son amigos, teje una historia inventada. Asegura que estaba a punto de casarse con Guy, que él la invitó a Corea y que, inesperadamente, volvió en secreto a Tailandia, dejándola sola. Para agravar el relato, añade que él tenía otra novia todo el tiempo. Seguidamente, subraya que no le queda dinero y que solo tiene el pasaje de regreso a Tailandia. Además, intensifica el llanto y amenaza con exponer la traición de Guy públicamente, adornando con detalles ficticios a aquella supuesta relación y enfatizando que no lo dejará vivir en paz. Tras ese despliegue, finge retirarse. Entonces, Mike la detiene y, ya convencido, le propone un trato. Deberá firmar un contrato en el que se compromete a no acercarse a Guy a cambio de 200.000 baht. Mika rechaza la suma y aclara que únicamente necesita 40.000 baht para cubrir el hotel y el resto del viaje. Finalmente, a regañadientes, acepta y firma el documento contra su voluntad. A continuación, Mike le pide su número telefónico y le advierte que, si entrega uno falso, la denunciará. Por lo tanto, ella lo escribe correctamente. Con el dinero en mano, regresa a su habitación. Aliviada, pero irritada, se promete saldar esa deuda cuando vuelva a Tailandia. Y, mientras tanto, disfrutar el resto del viaje como si nada hubiera pasado. Finalmente, al regresar a Tailandia, Mika descubre con sorpresa que faltan la mayoría de los muebles de su casa. Confundida e intranquila, intenta comprender qué ocurrió.
Al día siguiente, Mika va a buscar a Pau a su trabajo, pero su antiguo empleador le informa que renunció hace tiempo. De inmediato, ella se sorprende aún más al enterarse de que Pau compró una casa en un barrio lejano, se casó y espera un hijo. La esposa no es otra que Benz, con el golpe de la traición de quien consideraba su hermana, y tras descubrir que vendieron parte de los muebles de su hogar, Mika regresa a casa abatida. A la mañana siguiente, despierta y encuentra a 5 hombres rodeándola. De inmediato, reconoce entre ellos al corredor, quien le comunica que Benz vendió la casa junto con los muebles. Mika intenta protestar, pero descubre que el dinero ya fue cobrado y que la propiedad pertenece a otra persona. Desesperada, le suplica ayuda al corredor. Sin embargo, él solo accede a permitirle quedarse una semana más, mientras retiran lo que falta, incluidas las pertenencias de su difunto padre, sin que ella pueda impedirlo. Mientras tanto, Mike regresa de Corea y visita a Mintra con un ramo de flores para invitarla a cenar. No obstante, ella rechaza la invitación. En paralelo, Guy la llama y la invita a cenar, y ella acepta con entusiasmo. Cuando Guy se entera de que Mike está con ella, le pide que le pase el teléfono y lo invita a unirse. Pese a la molestia de Mintra, Mike acepta. Ella se irrita con su presencia, mientras que él se llena de celos al notar la evidente admiración de Mintra por Guy. En ese preciso momento, Mike recuerda a Mika sin tardanza, busca su número y la llama para exigirle que lo vea de inmediato. Cuando Mika se presenta, él le pide que cenen juntos y le dice que necesita su ayuda. Acto seguido, le entrega dinero para que compre un vestido elegante y le exige traer los recibos. Con tono burlón, remata con que se quede con el cambio. Humillada, Mika descarga su enojo, pero Mick permanece impasible. Le recuerda la deuda y la obliga a acompañarlo, por lo que ella no tiene alternativa. Más tarde, Mika recorre tiendas hasta hallar un vestido adecuado. Al caer la noche, llega al punto de encuentro con un atuendo que transforma por completo su apariencia. Mike se sorprende por un instante y, aunque la admira brevemente, recibe los recibos y el dinero restante con la misma frialdad que antes, lo cual a ella le disgusta. Aún así, él no comenta nada y la conduce al restaurante donde se reunirán con Mintra y Guy. En cuanto llegan Guy y Mintra, el gesto de Mike se ilumina, como si todo hubiese estado calculado. Apenas ve a Mika, Guy se acerca con entusiasmo y le tiende la mano. Llamándola por el apodo que le había dado la soñadora Mika, estrecha la mano con cautela, como temiendo la reacción de Mike. Este cambio repentino en su conducta despierta la suspicacia de Mike, que observa a Mika y luego a Guy, y exige saber cómo la conoce Guy, ajeno a la atención. Sonríe y relata que Mika es la chica que conoció en Corea. Cuenta cómo se cruzaron por primera vez y cómo, gracias a ella, volvió a reír como no lo hacía desde hacía mucho. Mientras él habla, Mike escucha en silencio con una expresión indescifrable. Mientras tanto, Mintra, que ha estado observando la situación, se muestra cada vez más curiosa, analiza a Mike con atención para descifrar su reacción, mientras Mika, avergonzada y nerviosa, intenta comportarse con naturalidad sin lograrlo, lo que incrementa las sospechas de él. En consecuencia, Mike recuerda cada una de las mentiras previas y se convence de que ella es una impostora. Aunque enfurecido, disimula y le envía mensajes durante la cena, acusándola de fraude. Mika responde que también fue engañada. Aún así, Mike permanece callado, intentando procesar el impacto. Al terminar la velada, anuncia que él mismo la llevará a casa. Ella intenta evitarlo y asegura que puede volver por su cuenta, pero él insiste, la toma de la mano y se la lleva. A cierta distancia, un periodista lo sigue y fotografía cada movimiento. Acto seguido, Mike anuncia con frialdad que la llevará a la comisaría. Mika, en shock, intenta detenerlo y explica de forma atropellada lo ocurrido con su hermana. Vendió la casa y la estafó. Sin embargo, él no le cree y se burla, convencido de que su relato es inverosímil. Mika, perdiendo la paciencia, le recuerda que firmó un contrato para no acercarse a Guy y que, en realidad, fue él quien la citó. Mike se irrita más y sostiene que ella se aprovecha de su fama. Entonces, Mika reacciona con un gesto impulsivo, lo muerde con fuerza. Él grita de dolor, intenta sujetarla y ella lo golpea con el cuerpo para zafarse. De inmediato se quita un zapato, se lo lanza y huye a toda prisa, dejándolo aturdido en medio del camino. Una semana después, los nuevos compradores comienzan a trasladar muebles a la casa y los trabajadores se ocupan de las remodelaciones. No obstante, cada noche, cuando todos se marchan, Mika regresa a escondidas para dormir allí. En la tercera noche, sentada en un rincón, escribe un nuevo guión y repasa en voz baja las escenas que va creando. En ese momento, un auto lujoso se detiene frente a la vivienda. El nuevo propietario es Mike. Permanece afuera observando la casa hasta que de pronto oye un ruido. Entra a verificar y la encuentra. Él la interpela con brusquedad por su presencia y ella responde que esa es su casa y le exige que se retire. Entonces él le informa que ahora es el dueño. De inmediato, Mika repite su historia. Mike llama al corredor que gestionó la compra, quien confirma que ella dice la verdad. Sin embargo, aclara que la operación fue legal y no hay nada que hacer. A continuación, Mike le pide las llaves, pero Mika se niega. Por ello, él se comunica con la agencia y ordena cambiar las cerraduras. Forzada a desalojar, Mika queda sin opciones y, bajo la lluvia, se sienta en la calle, llorando sin saber cómo continuar. A la mañana siguiente, Mike regresa a casa y se sorprende
sorprende al encontrar a Mika dormida frente a su puerta. Se acerca para despertarla y pedirle que se retire. No obstante, al intentar ponerse de pie, ella pierde el equilibrio y se desploma. Al revisarla, él nota que tiene fiebre alta. De inmediato, la lleva adentro, prepara compresas frías y se queda a su lado. Mientras la vigila, hojea su diario y descubre que no tiene a nadie en el mundo. Su vida giraba en torno a su padre, y tras su muerte, todo se volvió una tragedia. Conmovido, coloca el cuaderno con cuidado en su lugar. A la mañana siguiente, le deja el desayuno a un lado, y, al ver la casa en desorden, llama a su manager para que consiga a alguien que la limpie y la revise por última vez antes de marcharse. Sin embargo, Mika, que en realidad ya estaba despierta, se levanta, come lo que él le dejó y comienza a ordenar por cuenta propia. Más tarde, cuando escucha que Mike regresa por la noche, se cubre el rostro con una toalla tibia y finge estar dormida. En cuanto él entra para comprobar cómo sigue, retira la toalla y se da cuenta de que está caliente. Así, descubre el engaño y le exige que se vaya de su casa. Mika suplica que no la eche. Tras pensarlo, Mike acepta dejarla quedarse con una condición. Trabajará como administradora del hogar por un salario de 25.000 baht, haciéndose cargo, además, del agua, la luz y la comida. Sin alternativa, Mika acepta, pero exige un contrato por escrito para proteger sus derechos. Ambos quedan de acuerdo y, al día siguiente, firman el documento. Mike le entrega una lista de reglas y le detalla sus preferencias de comida. Con el paso de los días, ella empieza a adaptarse a su nueva rutina. En ese contexto, Mike decide comprar un anillo de diamantes para Mintra, con la intención de proponerle matrimonio. La llama e invita a cenar en un restaurante específico, y ella acepta. Paralelamente, Guy visita a Mintra en su trabajo, y también la invita a cenar. Ella, olvidando su compromiso con Mike, acepta la invitación de Guy. Con la idea de hacer especial la propuesta, Mike reserva el restaurante completo para una velada privada y romántica, y llega con antelación para preparar todo. Acto seguido, un miembro del personal, intuyendo que habrá una propuesta, avisa en secreto a un periodista. Mike espera 2 horas sin recibir noticias. Finalmente, Mintra recuerda la cita y le envía un mensaje para disculparse, avisando que no podrá asistir. Enfurecido, Mike abandona el lugar y, justo en ese momento, el periodista captura una foto de su salida, alimentando la curiosidad sobre lo sucedido. Al mismo tiempo, Mika regresa a casa y encuentra a Mike allí, pero en un estado de furia. Sin una razón clara a la vista, él descarga su enojo contra ella. Mientras tanto, Mintra pasa el tiempo con Guy y, durante la conversación, él vuelve a mencionar a Mike con ligereza. Entonces ella admite que solo lo ve como un amigo, insinuando con torpeza que siente algo por Guy. De inmediato, él se sorprende y le aclara que la considera como a una hermana. El golpe deja a Mintra sin palabras. Avergonzada, se disculpa y se retira al baño, donde llora en privado. Cuando regresa, descubre que Guy ya se ha ido y que le dejó una nota disculpándose por la incomodidad y explicando que no podrá acompañarla a casa. Enseguida, Mintra sale del restaurante entre lágrimas y llama a Mike. Al principio, él evita responder por el fastidio acumulado. Sin embargo, termina atendiendo. Ella se disculpa por no haberse presentado y él la perdona con facilidad. Acto seguido, Mintra propone cenar al día siguiente para compensarlo, y él acepta sin vacilar. Mientras repasa esa llamada, Mike reconsidera su propuesta y decide practicar cómo plantearla de nuevo, con la esperanza de un resultado distinto. En ese contexto, Mika lo sorprende ensayando y se ríe, provocándole vergüenza. Sostiene que su enfoque es equivocado y que no sabe proponer de manera adecuada. Molesto, él se rinde y le pide que le enseñe el modo correcto. No obstante, antes de acceder, ella exige escuchar su historia. Entonces Mike confiesa que ha amado a Mintra desde hace mucho, aunque ella no es consciente de sus sentimientos. Mika afirma que la mujer que él ama sin duda lo sabe y lo anima a confesarse de forma directa. Incluso sugiere un beso como gesto inequívoco. Él considera el consejo por un instante. Sin embargo, ella vuelve a burlarse. Lo tilda de ingenuo por creer cualquier cosa y le advierte que, si la besara, lo abofetearía de inmediato. La burla persiste y él, cada vez más irritado, corta el intercambio. Al día siguiente, un periódico publica una foto de Mike junto con un titular que insinúa una cita romántica frustrada, porque su pareja no asistió. En consecuencia, Mike llama a Mintra para posponer la cena, pero ella menciona la noticia. Él niega los rumores y asegura que el reporte es falso. Luego, Mintra propone que, en lugar de salir, él vaya a su lugar de trabajo para cenar allí, y Mike acepta sin más. Paralelamente, Mika intenta vender un nuevo guión, pero recibe otro rechazo y le piden reescribirlo, lo que la deja frustrada y desanimada. Mientras tanto, Mike se dirige a ver a Mintra, decidido a confesar su amor y a entregarle el anillo. Sin embargo, justo cuando va a hacerlo, ella recibe una muñeca de globos con una tarjeta. Al leerla, su expresión se ensombrece. Mike alcanza a identificar que proviene de Guy entonces. Mintra admite que fue ingenua por enamorarse de alguien que no correspondía y queda completamente devastada. Al oírlo, Mike se enfurece y arremete con dureza contra la idea de amar a quien no te ama, aunque en el fondo habla de sí mismo. Abrumado, se marcha con el ánimo por el suelo.
Más tarde, cuando regresa a casa, Mika ya está allí, pero igualmente abatida. Se acerca para disculparse por no haberle preparado la comida. Él la perdona y pregunta por su demora. Ella explica que intentó vender su guión y fracasó otra vez. Finalmente piden algo para cenar y comen juntos. Durante la cena, Mike le pide a Mika que le muestre su guión para leerlo y ayudarla a detectar y corregir fallas. Después de revisarlo, señala algunos defectos y le ofrece consejos. Conversan un rato, aunque él sigue triste y tenso. Por ello, Mika decide enseñarle una canción que su padre le cantaba cuando era niña para consolarla. Así, terminan cantando juntos y la noche transcurre en un clima más amable. A la mañana siguiente, Mike vuelve a tratarla como administradora del hogar, supervisa la limpieza y, acto seguido, le pide rehacerla por completo. Mientras trabaja, Mika fantasea con los roles invertidos, con él a su servicio, y se divierte en su imaginación. De regreso a la realidad, repara en el anillo de diamantes que Mike compró para Mintra. Lo toma y se burla con frases provocadoras. Molesto, él se lo arrebata y lo lanza por la ventana. Luego añade más tareas como castigo. Durante la limpieza, Mika encuentra una invitación a la fiesta de inauguración de la nueva compañía de Guy. Pide permiso para asistir, pero Mike se niega. En ese momento tocan a la puerta. Es su manager. Como él no quiere que nadie sepa que Mika vive allí, le exige esconderse. Ella se niega, a menos que él prometa dejarla ir a la fiesta. Sin alternativa, Mike accede. La manager actualiza a Mike sobre los últimos rumores con Mintra. Los periodistas difunden que él salió de la casa de ella y alimentan versiones sobre una relación. Le recomienda evitar apariciones públicas, aunque Mike insiste en que debe asistir al evento de Guy. Ella le pide cautela con la prensa y se retira. Atrapado en la conversación, Mike olvida que Mika sigue escondida. Ya de noche, la recuerda, abre el armario y la encuentra dormida. La despierta y le informa que irán a la fiesta, pero por separado. Al día siguiente, al llegar al evento, Mike deja a Mika antes de la entrada y entra solo. La prensa lo rodea de inmediato, pregunta por su vínculo con Mintra y por qué la visitó en el trabajo. Él responde que es solo una amiga y que la visitó porque, como diseñadora de moda, lo ayuda con un traje. Antes de que profundicen, la manager interviene y se lo lleva. Mientras tanto, Mika se concentra en la comida de la fiesta. Sin embargo, termina encontrándose con Guy en un rincón tranquilo y le cuenta su nuevo guión de temática romántica. Incluso representa una escena, lo que lo deja contento y totalmente atento a ella. Desde cierta distancia, Mintra los observa juntos y se incomoda. Se acerca, confronta a Guy y provoca que Mika se disculpe y los deje a solas. Mintra expresa su frustración. Le recuerda a Guy que le confesó sus sentimientos y él, por su parte, sostiene que no puede amar a la misma mujer que ama a Mike. Ella entonces plantea si cambiaría de postura en caso de que Mike no la amara, sin ofrecer más explicaciones, y se dirige hacia Mike. Guy, inquieto, llama a la manager de Mike y le pide que lo aparte de los periodistas, pero ya es tarde. Mike está rodeado por cámaras e invitados. En ese instante, Mintra lo alcanza en medio del tumulto y, con la voz cargada de frustración, le exige que defina si la ama o no. Mike se tensa, se avergüenza y duda. Para cortar el asunto de raíz, anuncia que presentará a la mujer que ama. Camina en dirección a Mintra por un segundo, pero de pronto cambia el rumbo y llega hasta Mika. Sin previo aviso, la besa frente a todos. Los reporteros capturan el momento y la multitud estalla. Después de la fiesta, ambos regresan a casa en silencio y con enojo. Al llegar, Mika lo frena y exige saber por qué actúa así. Él responde que pensará la razón y le demanda que diga qué hará a partir de ahora. Ella, harta, lo abofetea y le deja claro que no la arrastre a sus problemas ni a su vida desordenada. Acto seguido, se aparta furiosa. Las noticias corren con rapidez y, por primera vez, Benza parece atenta a los informes, viendo el video del beso entre Mike y Mika. Al día siguiente, Mike acude a Mika y le propone un matrimonio por 2 años, a cambio de entregarle la casa. Al principio, ella se niega, cuestionando cómo puede regalar con tanta facilidad una propiedad que acaba de comprar. Sin embargo, él afirma que su dinero es suyo y que puede disponer de él como quiera, y le da un día para pensarlo. Tras meditarlo, Mika acepta, y ambos se sientan a redactar los términos del contrato matrimonial. Por parte de Mike, ella deberá seguir limpiando como antes, presentarse como su novia ante todos y mantener en secreto el acuerdo. Cumplidos los 2 años, la casa pasará oficialmente a su nombre. Por parte de Mika, no habrá contacto físico ni besos entre ellos. Mike responde que no tuvo alternativa cuando la besó en público, y añade que de todos modos, ella no es su tipo. Ella replica que tampoco lo quiere como hombre. En ese punto, Mike propone una apuesta. Hará que ella se enamore de él en 2 años, y quien caiga primero, pierde. Aclara que no forma parte del trato por la casa, sino que obedece a su orgullo. En paralelo, la manager de Mike comienza a trabajar la imagen de Mika, eligiendo atuendos elegantes para acompañarlo a una conferencia de prensa sobre su relación. Ella llega nerviosa y abrumada por las luces, pero él la tranquiliza y le toma la mano. Cuando inicia la rueda, los reporteros preguntan cómo empezó todo. Mike cuenta que la conoció en su último
último viaje a Corea y que se enamoró porque ella es natural, no finge y actúa con espontaneidad, y habla de sus sentimientos en tono romántico. Luego le toma la mano, la besa y le da un beso en la mejilla. Acto seguido, la prensa insta a Mika a corresponder. Avergonzada, accede con un beso tímido en la mejilla y le roza el rostro con gesto juguetón. Los periodistas la encuentran encantadora y la pareja se vuelve aún más popular. Mientras tanto, la abuela de Mike ve la noticia en televisión. Al enterarse de que su nieto planea casarse, se desmaya. Al día siguiente, la madre de Mike visita a Mika y le pide que la acompañe a ver a la abuela. Ella acepta y van juntas. Al llegar, la abuela se muestra encantada con Mika. En ese lapso, Mike llama para saber cómo está y se sorprende cuando ella dice con naturalidad que se encuentra en su casa familiar. De inmediato, él acude, bromea con la abuela y se disculpa con todos por no haber informado antes, aunque apremia la salida y se lleva a Mika. Justo antes de irse, se topa de frente con su padre, aparta la mirada y se marcha sin más. De regreso, Mika propone celebrar la boda en la casa de su familia, pero Mike lo rechaza de plano. Enfurecido, le grita que ella no conoce a su padre, y la discusión escala hasta que, dominado por la frustración, detiene el auto, la obliga a bajar en plena carretera y se va, dejándola sola. Sin embargo, la culpa lo remuerde, da la vuelta y regresa. Cuando llega, ella ya no está. Al volver a casa, Mika arrastra tristeza y enojo por lo ocurrido y comienzan a empacar para irse. En ese momento, aparece Benz con lágrimas en los ojos. Corre a abrazarla, se disculpa y la lleva a su casa, donde también está Pao. Ambos piden perdón por lo que hicieron. Benz asegura que nunca quiso herirla. Mika se alivia, sobre todo cuando Benz comparte una noticia inesperada. Está embarazada y pronto Mika será tía. Esa revelación le devuelve algo de alegría y, finalmente, los perdona. Mientras tanto, Mike regresa a casa y descubre que Mika se ha marchado. Una mezcla de ira y preocupación lo desborda. Mientras tanto, Benz le pregunta a Mika si piensa volver con él, pero ella afirma con firmeza que ya no puede vivir a su lado. En respuesta, Benz le propone que se quede con ella como una forma de compensar todo lo que le hicieron pasar. Al día siguiente, Mika recibe la llamada de la madre de Mike para reunirse. Cuando se encuentran, la mujer comparte un doloroso episodio del pasado. Mike tuvo una hermana a la que perdió hace años y jamás logró superar ese dolor. A partir de entonces, culpó a su padre, lo que abrió una grieta profunda entre ambos y derivó en años de distanciamiento. Además, le advierte que el padre de Mike no asistirá a la boda porque, según cree, su hijo sería más feliz sin su presencia. No obstante, confiesa que desea verlos reconciliados y le pide a Mika que lo invite personalmente a la ceremonia, convencida de que su presencia podría ayudar a derribar esa barrera emocional. Tras meditarlo largamente, Mika decide visitar al padre de Mike. Al verlo, le formula una petición sincera, que actúe como su tutor en la boda, ya que no tiene padres que la acompañen en un día tan importante. Conmovido, él acepta con gusto. Luego, cuando Mika regresa, Mike se alegra de verla. Sin embargo, su satisfacción se transforma en desconcierto cuando ella lo increpa por la manera en que la ha tratado. Él intenta disculparse, pero ella impone una condición tajante. La boda se celebrará en la casa de su familia o no habrá boda. Dicho esto, se retira a su habitación, dejándolo sumido en sus pensamientos. Pasan los días y, finalmente, llega la fecha. Tal como Mika deseaba, la ceremonia se realiza en la casa de la familia de Mike. Durante la celebración, la madre de Mike le obsequia a Mika su propio collar nupcial, gesto que simboliza su aceptación como parte de la familia. Al mismo tiempo, mientras se acerca a Mike y le ofrece una disculpa sincera por sus actos pasados, mostrando un arrepentimiento genuino. Seguidamente, la ceremonia avanza por todos los rituales y el matrimonio queda oficializado. Después anuncian ante la prensa su destino de luna de miel, Corea, el lugar donde se conocieron. Al llegar a Corea, Mike adopta una actitud fría y hace que Mika cargue sola con el equipaje. Además, le deja claro que no le importa lo que haga, siempre que se mantenga lejos de él. Mika se siente herida, aunque intenta ignorarlo. Al día siguiente, aburridos, deciden salir juntos y, de manera inesperada, la distancia entre ambos comienza a acortarse. A lo largo de la jornada, disfrutan de la compañía mutua y comparten momentos de risa. Ya entrada la tarde, el hambre los lleva al sitio donde Mika había conocido a los coreanos con los que bailó. Al verla, la reciben con calidez y reinician el canto y el baile. Mike, atraído por el ambiente, se une por primera vez y descubre una experiencia nueva, libre y feliz, sin percatarse de que sus sentimientos empiezan a transformarse. Por la noche discuten por quién dormirá en la cama y forcejean hasta agotarse, quedándose dormidos uno al lado del otro. Cuando Mike está a punto de acercarse para besarla, Mika lo golpea con una almohada y le advierte que no se acerque. Al día siguiente, ella observa a una niña jugando con su padre en bicicleta. Mike nota su tristeza y se ofrece a enseñarle a montar. Mika acepta, porque nunca aprendió. Su padre falleció antes de poder enseñarle. La emoción la desborda y rompe en llanto. Entonces Mike consigue una bicicleta e inicia la enseñanza. En ese instante, recibe la llamada de su manager y, distraído, no advierte la caída de Mika, que se lastima el pie. Arrepentido, él le venda la herida con su bufanda y la lleva a pasear, disfrutando de estar a su lado, absorto en sus rasgos. Finalmente
Finalmente, cuando regresan a Tailandia, la cercanía entre ambos se ha profundizado. Una vez en casa, Mick le ordena a Mika que saque toda su ropa, la lave y antes de dormir le prepare la comida. Aunque está agotada, ella cumple con todo. Sin embargo, cuando él despierta y prueba el plato, lo desaprueba y lo arroja por la ventana. Enfurecida, Mika le advierte que, si vuelve a ensuciar, será él quien limpie. Acto seguido, decide castigarlo comprando comida afuera. Elige sopa de patas de pollo. Mike se sorprende al verla y, para desconcierto de Mika, confiesa que es su plato favorito. La reacción, lejos del asco, es de entusiasmo. De inmediato se muestra amable y cercano. Mika no sale de su asombro ante el gusto de una estrella tan famosa, por una comida tan sencilla. Entonces Mike explica que de niño la probó por casualidad, sin saber que en la casa la consideraban comida del servicio. Solo su madre conocía ese secreto, y se la preparaba a escondidas de la abuela. A partir de ahí, Mika se la cocina con frecuencia. Más tarde, Mika termina un nuevo guión, pero recibe otro rechazo. En consecuencia, llama a Guy para pedirle una revisión, y él le solicita que lo deje en su oficina. Después, al volver a casa, descubre que Mike le ha comprado una bicicleta para enseñarle a montar. Ella se entusiasma. Durante la práctica, él se cae y se tuerce el pie, aunque oculta el dolor para no preocuparla. Aún así, continúa hasta que ella logra pedalear sola. De regreso, comparten una charla distendida, hasta que Mintra irrumpe para recriminarle a Mike que no responde sus llamadas, y para proponerle que modele su nueva colección. Él rechaza la oferta y le recuerda que no siempre estará disponible, por lo que debería buscar a otro. Finalmente, se aparta sin más. Al día siguiente, mientras ensaya una nueva rutina de baile, Mike vuelve a caer y se lesiona con gravedad el mismo pie. Incapaz de sostenerse, llama a su manager, que llega con un médico. El diagnóstico indica sobrecarga en la zona afectada y reposo absoluto durante 2 meses. Mika se sorprende, ya que ignoraba la lesión. La manager aclara que ocurrió durante la práctica. Entonces Mika recuerda el torcedura en la lección de bicicleta y se siente culpable. Sabe que él tiene una presentación importante en 3 semanas, imprescindible para la agencia por la aparición de un cantante rival. El médico le pide que lo cuide y le aplique compresas frías. Ella, convencida de ser en parte responsable, promete atenderlo y proveerle todo lo necesario. Sin embargo, Mike se aprovecha del compromiso y la llama a cada momento para pedirle todo tipo de cosas. Al día siguiente, la manager envía a un enfermero profesional, pero Mike la rechaza e insiste en que Mika sea quien lo atienda, sin avisarle. En ese instante, suena el teléfono de Mika. Al ver que llama a Guy, Mike responde por su cuenta. Guy evita explicaciones y señala que es un asunto entre él y Mika. Solo pide que le avise para que ella retorne la llamada. Mick no transmite el mensaje. Cuando Guy vuelve a marcar, Mika atiende. Esta vez él comenta que leyó su historia y detecta potencial para adaptarla a cine, aunque requiere ajustes y tiempo. Propone reunirse para definir cambios. Después de la llamada, Mika se alista con rapidez para verlo, pero antes deja preparada la comida y la medicación de Mike. Él se molesta por quedarse solo. Ya con Guy, ella escucha observaciones puntuales sobre debilidades del texto y acepta su ayuda para reforzarlo. No obstante, permanece inquieta mirando el reloj. Guy nota la tensión y ella admite que le preocupa haber dejado a Mike. Como solución, acuerdan reunirse todos los martes por la mañana para trabajar con constancia. Alivianada, recoge sus cosas y vuelve a toda prisa. Al llegar, encuentra la casa en completo desorden. Mike ha provocado el caos de manera deliberada para expresar su frustración por haberse quedado solo. Poco después, Mintra llama a Mike para decirle que pronto viajará a Nueva York porque se siente sola y ya no recibe la atención que él le había prometido. Preocupado, él pregunta dónde está y decide ir a verla de inmediato. Mika intenta detenerlo sin éxito. Cuando él llega, le pide a Mintra que no se vaya y promete volver a cuidarla, lo que la reconforta y la lleva a apoyarse en su hombro. Mientras tanto, Mika lo espera en casa, inquieta, después de haberle preparado la comida y la medicación. Al oír su voz al regresar, se esconde con premura. Al día siguiente, Mika ve por televisión al cantante rival de Mike y teme que pueda ocupar su lugar. Al mismo tiempo, Mike se concentra a fondo en el entrenamiento, aunque vuelve a caer durante la práctica. Entonces Mika pasa la noche en vela cuidándolo con compresas frías. Cuando él despierta, la encuentra dormida a sus pies, la cubre con una manta y, acto seguido, retoma el entrenamiento con determinación. Así transcurre la semana. Él se exige en sesiones intensas y ella lo atiende sin descanso. Finalmente, llega el día del concierto. Mika está nerviosa, pero Mike ejecuta su baile a la perfección y cautiva a una multitud enorme. Al cierre, él le agradece públicamente y reconoce que fue la única que permaneció a su lado y lo cuidó. Mintra ve la presentación por televisión y, al oír esas palabras, se amarga y se llena de celos. A la mañana siguiente, Mike sale temprano y llama a Mintra para encontrarse con ella. En paralelo, el chofer de la familia recoge a Mika y se la lleva. Él la intenta advertir a Mike por teléfono, aunque él no contesta. Más tarde, la manager le comunica a Mika que, a raíz del concierto, su popularidad crece.
crece. El público notó el afecto de Mike y empezó a verla también como figura propia. Mientras tanto, Mike acompaña a Mintra a conmemorar el aniversario de la muerte de su hermana. Ofrecen oraciones y él revive un dolor profundo. Mintra intenta persuadirlo de reconciliarse con su padre, pero él se niega, convencido de que la falta de cuidado de su padre derivó en la tragedia. En ese mismo lapso, Mika llega a la casa familiar de Mike con inquietud por la severidad de la abuela. La anciana le pregunta por habilidades domésticas tradicionales, como elaborar guirnaldas, escribir, bordar o bailar. Mika admite que solo baila cuando actúa sus movimientos, inusuales para el contexto. Resultan impropios ante los mayores y, conmocionada, la abuela se desmaya. Tras recobrar el sentido, decide poner a prueba a Mika. Quiere ver cuánto se preocupa por Mike y le pide que aprenda a cocinar su plato favorito. Mientras la abuela prepara la receta, Mika nota que no incluye patas de pollo. Al preguntar la razón, la abuela explica que a Mike no le gustan y que nunca se usan en casa. Mika recuerda, sin embargo, cuánto las disfrutaba él en privado y propone incorporarlas, además de confesar que también le agradan. La abuela acepta y la anima a hacerlas para aprender de forma correcta. Entusiasmada por compartir ese momento con Mike, Mika lo llama, pero él duerme. Mintra, al ver la llamada, corta la comunicación y, cuando Mika envía la foto del plato, borra el mensaje antes de que él lo vea. Más tarde, Mintra convence a Mike de ir a la casa de la abuela para comer, y él acepta. De camino, la madre de Mike le cuenta a Mika que ese día se cumple el aniversario de la muerte de su hermana, y que eran muy cercanos. Además, explica que la abuela la convocó porque percibió la tristeza de su nieto. Mientras conversan, oyen la llegada de Mike junto a Mintra, lo que incomoda a Mika. Él le reprocha que haya ido sin avisar, y ella le aclara que intentó llamarlo sin obtener respuesta. Durante la cena, Mintra intenta provocarla al anunciar que Mike la había acompañado al templo para los ritos conmemorativos, y, acto seguido, asume un rol de anfitriona al servirle constantemente. La madre de Mike se irrita, y subraya que Mika preparó todos los platos, y que acudió especialmente para aprender a hacer su comida favorita. En ese momento, Mintra recibe una llamada urgente y se marcha. No obstante, antes de irse, provoca a Mika al tomar la mano de Mike frente a todos, y, acto seguido, le pide que lleve a Mika a casa mientras ella vuelve con el chofer. La abuela y la madre de Mike desaprueban el gesto, pero Mika decide guardar silencio y no reaccionar. De regreso, Mika sorprende a Mike con un curry de patas de pollo preparado en casa de la abuela. Encantado, él lo devora con entusiasmo, y verla disfrutarlo dibuja una sonrisa en el rostro de Mika. Después de cenar, ella se disculpa por no haber sabido del aniversario de la muerte de su hermana. Él agradece su preocupación y la tranquiliza. Poco después, la madre de Mike lo llama para reprenderlo. Sostiene que no debe prestar atención a ninguna mujer que no sea su esposa. Al día siguiente, la abuela envía al chofer a buscar a Mika para instruirla en habilidades domésticas esenciales. A partir de entonces, la rutina se repite a diario. Nuevas lecciones en la casa familiar, trabajo en el hogar y cuidados constantes a Mike. Con el paso de los días, Mika se siente cada vez más sobrecargada, mientras Mike se mantiene ocupado y Mintra permanece aferrada a él. Entre tanto, fotos de ambos comienzan a circular en línea sin que lo adviertan. De pronto, Mika encuentra a Benz y Pao dentro de su casa, sirviéndose comida del refrigerador como si fuese propio. Airada, los enfrenta. Ellos le cuentan que existe un 50% de probabilidad de que su bebé nazca con una discapacidad, lo que la conmueve y la entristece. Pao pide dinero prestado. Sin embargo, Mika estalla y les recuerda que por su culpa perdió el hogar y terminó convertida en sirvienta, porque aquella casa lo significaba todo. Y aún así la vendieron y se llevaron el dinero sin pensar en ella. Pao admite que lo perdió todo y que Benz necesita pruebas médicas urgentes. Aún dolida, Mika les entrega 800 baht, lo único que tiene. No obstante, Pao la desconcierta al exigir 50.000 baht y sugerir que se los pida a Mike. Indignada, Mika se niega. Benz intenta convencerla mencionando un adelanto de salario, pero ella vuelve a rechazarlo. Ofendidos, ambos la tildan de egoísta y se marchan molestos. Al día siguiente, Mika deja a Mike para reunirse con Guy y continuar el trabajo del guión, lo que irrita a Mike. Mientras ella avanza, él la llama una y otra vez, interrumpiéndola a propósito. Al notar la tensión, Guy propone un descanso y salir a comer. Agradecida por la ayuda, Mika lo invita a un sencillo restaurante local. Guy disfruta del ambiente sin imaginar que un periodista lo fotografía a escondidas. Con esas imágenes, la prensa percibe material suficiente para urdir un escándalo que asocia a Mike con Mintra y a Mika con Guy. Al volver a casa, Mika lleva comida para Mike. No obstante, él desconfía y le exige saber dónde estuvo. Ella se niega a responder y él se enfada. Frustrado, tira la comida, lo que enfurece a Mika, quien le reprocha su costumbre de desperdiciarla cada vez que se enoja. Él replica que ese tipo de platos no le gusta y decide salir a comer. Luego, para provocarla, llama a Mintra delante de ella e improvisa una cena. Acto seguido, se burla de lo que Mika le trajo y descalifica su comida barata. Mika, hirviendo por dentro, se contiene y responde con frialdad que así no perderá más tiempo cocinándole. La rabia de Mike crece. Recoge nuevamente la comida y la arroja al suelo frente a ella, para después marcharse enfurecido. En el restaurante, Mike espera a Mintra cuando Guy lo ve y decide acompañarlo. Entonces
conversa con naturalidad sobre su día junto a Mika. Trabajaron en el guión y luego salieron a comer. Además, comenta que la comida fue sorprendentemente barata y deliciosa, lo que irrita a Mike. Acto seguido, Mike le pregunta por qué cree que Mika puede escribir un buen guión. Guy responde con honestidad que sus habilidades aún son débiles, aunque se está esforzando mucho por mejorar, y por eso decidió ayudarla. En ese momento llega Mintra, y mientras ambos conversan, Guy le pregunta por sus planes de mudarse a Nueva York. Sin embargo, ella afirma que se quedará por Mike. Así, él aparenta indiferencia y Guy se incomoda con la situación. Finalmente, al levantarse para irse, Guy lanza un aviso. Pasará un día completo con Mika cada semana, y lo comunica desde ya para evitar futuros celos. De inmediato se marcha, dejando a Mike furioso. Más tarde, esa noche, Mike regresa a casa ebrio y encuentra a Mika trabajando en su guión. De inmediato comienza a provocarla, asegura que habló con Guy y que él opinó que su guión era terrible, hasta el punto de que necesitaría un año entero para escribir algo decente con su pequeño cerebro. Mika, confiando en la sinceridad de Guy, replica que si bien él no la halagaría, tampoco la denigraría. Por lo tanto, esas palabras son de Mike y no de Guy. En consecuencia, Mike se enfurece más y la castiga. Le niega futuros días libres y advierte que descontará su salario si vuelve a salir. Aún así, Mika no retrocede y promete demostrar su progreso, convencida de que escribirá un buen guión. Con el paso de los días, Mika vuelve a reunirse con Guy y los celos de Mike se agravan. Entonces decide seguirla. En ese instante, un grupo de fans lo reconoce, lo señala en voz alta y llama la atención de Guy. Para provocarlo aún más, Guy se acerca deliberadamente a Mika e inmediatamente la invita a comer a otro lugar. Antes de irse, pide una bebida para Mike y le indica al personal que se la entreguen como si fuese de un fan, porque él es una estrella famosa. Un periodista captura el momento. Segundos después, varias fans rodean a Mike, le ofrecen la bebida y le piden fotos. Él acepta a regañadientes y cuando reacciona, Mika y Guy ya han desaparecido. Frustrado, se marcha enfadado. En el camino, recibe la llamada de su manager. Hay una oferta para un comercial de una marca de helados, pero la empresa exige que Mika participe junto a él. Por ello, le pide que lo considere con cuidado, ya que el acuerdo es crucial para su carrera. Al llegar a casa, Mike continúa molesto y encara a Mika con dureza, insinuando que disfrutó desaparecer con Guy. Ella no entiende, y él aclara que, aunque el café estaba lleno, se mantenía demasiado cerca de él. Entonces Mika comprende que la estuvo observando, se ríe y sugiere que estaba celoso. Mike lo niega con obstinación, asegurando que, de no haberla contratado como esposa, ni siquiera la habría mirado, y ella le responde con ironía que sin pagarle a alguien jamás se habría casado. Irritado, él arroja una almohada. Sin querer, tumba un vaso de agua sobre la laptop de Mika y la arruina por completo. De inmediato, Mika sale hecha una furia, mientras Mike se arrepiente y la sigue para intentar enmendar el error. Sin embargo, le falta valor para disculparse de frente y recurre a diversas maneras de compensarla, todas inútiles. Finalmente, decide ofrecerle su propia laptop como reemplazo, aunque lo hace con arrogancia. Mika la rechaza y afirma que no usará nada que le pertenezca. En ese punto, Mike comprende que debe arreglar las cosas y recurre a su manager. Ella, sorprendida por verlo tan preocupado por alguien, lo ayuda a idear un gesto: enviarle a Mika un gran ramo de flores coloridas. Aún así, él se siente demasiado avergonzado para entregarlo en persona. Mientras tanto, en el trabajo, Guy nota que Mika no lleva su computadora portátil y, al preguntar, ella le cuenta lo sucedido. De inmediato, él coordina con su manager para que le envíen una nueva. Al principio, Mika se rehúsa por vergüenza, pero finalmente acepta cuando él le propone que se la devuelva una vez que logre vender el guión de su historia. Luego, al regresar a casa con la laptop nueva, Mike la detecta de inmediato y exige saber de dónde salió. Al enterarse de que proviene de Guy, estalla de ira. Recalca que ella rechazó su equipo, pero aceptó el de otro hombre, y lo toma como una ofensa a su papel de esposo Mika. Igualmente indignada, le responde que él también la ha humillado con su cercanía a Mintra, y que Guy, en cambio, es quien realmente la comprende. Acto seguido, Mike arrebata la computadora y la estrella contra el piso, rompiéndola por completo. Más tarde, cuando advierte que Mika salió de la casa, entra en pánico y corre tras ella. Al alcanzarla, le explica que si se va, ambos perderán una suma importante, porque una empresa desea contratarlos para un anuncio en pareja y compartirían las ganancias. Aún así, Mika se niega a volver, a menos que él se disculpe 50 veces y de maneras distintas. Sin dudar, Mike acepta y encadena disculpas, incluso promete no volver a menospreciar sus sueños. Ella, entre divertida y al mando, le entrega su bolso y lo hace acompañarla mientras continúa con las disculpas hasta completar el número acordado. Al día siguiente, asisten a la reunión con la marca para concretar el comercial. Los ejecutivos explican que la campaña tendrá un enfoque romántico y que los eligieron como pareja para asociar su historia con el producto. Además, establecen una condición clave: someterlos a una entrevista para medir cuánto se conocen, ya que esa compatibilidad determinará si son aptos. Finalmente, detallan que parte del rodaje será en Tailandia y el resto en Corea, donde
donde nació su relación pública. Antes de la entrevista, Mike le advierte a Mika que evite cualquier comentario que pueda avergonzarlo. Sin embargo, justo antes del rodaje, mientras llama, se entera de la sesión y al día siguiente aparece con atuendos elegantes preparados únicamente para Mike, dejando a Mika fuera. Ella se incomoda, aunque la manager interviene con firmeza, aclara que el anuncio sigue un concepto específico y que esa selección no encaja. Recuerda que la campaña es sobre Mike y Mika y afirma que no hay espacio para terceros. Pese a ello, Mintra se resiste a retirarse. Finalmente inicia la entrevista y Mika toma la palabra. Con entusiasmo describe su vínculo y subraya que el hombre con el que convive es muy distinto de la estrella pública. Humilde, tolerante y amable. Luego, con un toque juguetón, revela que su comida favorita son las patas de pollo y lo cuenta con tal emoción que Mike, lejos de avergonzarse por el secreto, ríe y se muestra genuinamente feliz de oírla hablar así de él, sin importarle que todo el equipo lo escuche. Durante la entrevista, cuando le preguntan a Mika qué es lo que nunca puede olvidar de Mike, responde que es la persona más valiente que ha conocido, siempre dispuesto a proteger a los suyos con todas sus fuerzas. Luego llega el turno de Mike. Primero elogia a Mika antes de entrar al set y, ya frente a la cámara, enumera con su estilo habitual que ella tiene la cara más fea cuando llora, que se queja demasiado y que es la persona más terca que ha visto. Sin embargo, enseguida añade que pese a todo eso, ella llenó su vida de incontables sonidos. No solo música, también risas, llantos e incluso los gritos de sus frecuentes discusiones. Con una sonrisa cálida, remata que es la única que lo hace disculparse una y otra vez y que aún así se siente feliz haciéndolo. Admite que ella cambió su vida y lo hizo realmente feliz. Al oírlo, Mika se ilumina de alegría, mientras Mintra, a distancia, observa con el corazón apesadumbrado. Finalmente, los eligen para el comercial y viajan a Corea para iniciar el rodaje. A partir de ahí, el anuncio se apoya en escenas románticas, con amor y pasión, mientras comparten helado. No obstante, surgen problemas. Mika se cohíbe y evita acercarse a Mike, por lo que arruina las tomas una y otra vez. Así, los instantes de romance se vuelven tropiezos cómicos y obligan a repetir. En una de las escenas, cuando Mike intenta cortar la distancia, amenaza con besarla si no coopera. El director, desconcertado por la interacción, envía a su asistente y, tras observarlos, concluye que no se ven como una pareja real, por lo que decide postergar. Aún así, deben grabar una introducción, cerrar un candado del amor que simbolice un vínculo eterno. Mika se niega, asegura que solo lo haría con su verdadero amor y explica que, si lo cierra con él, no podría casarse con otra persona en el futuro. Mike entonces advierte que si no acepta, no habrá pago e incluso habrá penalización. Tras dudar, ella accede a regañadientes y permanece tensa, lo que vuelve la escena más humorística que romántica. Se llega al extremo de que Mike deba alzarla frente a todos para que cierren el candado, reforzando el clima de comedia. Después llega el momento de tirar las llaves. Cuando le toca a Mika, deja caer la suya a propósito cerca de sus pies. Sin embargo, Mike, atento, nota el truco, la recoge y la lanza él mismo, sonriendo para sí, como si hubiese ganado la jugada. Esa noche Mika vuelve a casa con tristeza y, al día siguiente, luce distraída. Entonces Mike se le acerca con una sonrisa. Sabe que es su cumpleaños y la felicita. Mika, sorprendida y feliz, recibe la mayor revelación cuando él saca del bolsillo la llave del candado. Nunca la arrojó y la conservó todo el tiempo. Además, le cuenta que pidió retrasar un día la filmación para celebrarlo juntos. En consecuencia, la lleva a recorrer Corea y pasan la jornada cantando, bailando y viendo una obra de teatro. En medio de la alegría, Mika recuerda a su padre y rompe en llanto, pero Mike está a su lado para consolarla. El día culmina con una cena en la que comparten historias y brindan a su manera. Al cierre, él le entrega un regalo inesperado, una nueva computadora portátil con una tarjeta que le desea éxito como guionista. Conmovida por la atención, Mika agradece profundamente y la jornada termina en una nota hermosa. Al día siguiente, regresan al set y el director les recuerda que el anuncio necesita emociones auténticas. En respuesta, Mike propone jugar a olvidarse de sí mismos e imaginar que están realmente enamorados. A medida que ruedan, ambos se sumergen por completo en los papeles y el amor de Mika empieza a sentirse real frente a la cámara. El comercial cierra con un momento genuinamente romántico, capturando exactamente lo que el director buscaba. Después de terminar la sesión y promover la campaña, continúan pasando tiempo juntos y, casi sin advertirlo, descubren que se han enamorado. Su lazo se profundiza tanto que llegan a dormirse tomados de la mano. Cuando vuelven a Tailandia, el comportamiento de Mike cambia por completo. Trata a Mika como una verdadera compañera, la ayuda en todo en casa y deja atrás la idea de que alguna vez fue solo su empleada. Entonces, mientras conversan, Mika le pide un adelanto de salario. Mike se sorprende y pregunta el motivo. Ella explica que Benz está en problemas y necesita dinero. Aunque lo desconcierta que Mika quiere ayudarla, pese a todo lo ocurrido, ella insiste en que no tiene a nadie más. Tras pensarlo, Mike acepta su petición. Al día siguiente, Mika se reúne con Benz y le entrega el dinero. Al
Al principio, Vance duda en aceptarlo, pero Mika insiste e incluso se disculpa por cualquier falta pasada. Entonces, Vance rompe en llanto y admite que la que debe disculparse es ella, porque fue dura e injusta. Confiesa que Mika es su única familia y, finalmente, acepta la ayuda con gratitud. Al salir de la casa de Vance, Mika recibe la llamada de Mike y acuerdan cenar. Sin embargo, justo después, Mintra lo contacta para recordarle que la pase a buscar. Corta de inmediato, sin darle margen a negarse. Cuando Mike intenta devolverle la llamada a Mika, el teléfono se le apaga por falta de batería, de modo que no le queda otra que ir con Mintra. Durante la salida, se siente incómodo y desea irse, pero ella insiste en que se siente sola y le pide que se quede un rato más. Mientras tanto, Mika lo espera durante horas. Cuando él por fin vuelve, la busca en su habitación, pero ella está demasiado molesta para responder. Entonces él encuentra la comida preparada y una nota donde ella avisa que salió y regresará tarde. En otro punto de la ciudad, Ben se prepara para un chequeo médico con Pao. No obstante, antes de salir, él confiesa que usó el dinero del examen para comprar acciones y lo perdió todo. El golpe desata la furia de Vance, que lo abofetea y lo reprende por dilapidar semejante suma. Sin pensarlo, exige terminar la relación. Pao se disculpa una y otra vez, suplicando otra oportunidad, pero ella se niega y se marcha indignada. Más tarde, llama a Mika y le pide verse. Cuando se sientan a conversar, Vance le cuenta todo lo ocurrido. Hablan de la situación y del amor propio que ella debe defender. A la vez, Vance percibe que Mika se ha acercado demasiado a Mike y sospecha que hay sentimientos de por medio. Aún así, Mika sostiene que entre ambos el amor es imposible. Después de desahogarse, Mika acompaña a Vance hasta su casa. Poco después, la abuela de Mike llama a Mika, aburrida y con ganas de salir. Ella acepta y promete pasar a buscarla. La abuela, feliz, elige atuendo con entusiasmo y Mika la llevará a un salón de baile para mayores. Para su sorpresa, Mike ya está allí. La toma de la mano e intenta bailar con ella y explica que se enteró por su madre. Se disculpa por haberse perdido la última cena, pero Mika no cede. Entonces él la abraza con fuerza y asegura que no la soltará hasta que lo perdone. Finalmente, ella afloja y ambos regresan a la casa familiar para cenar. Durante la comida, el padre de Mike entra con la intención de recomponer la relación. Mika anima a Mike a servirle algo y a dar el primer paso. Él la escucha, pero justo cuando va a continuar, recibe una llamada urgente y debe irse de inmediato. Mintra ha sido hospitalizada y su estado es delicado. De acuerdo con el médico, Mike permanece a su lado sin moverse. Ya de madrugada, cuando por fin regresa, encuentra a Mika dormida en el sofá. Decide no despertarla y se dirige a la cocina. Sin embargo, ella abre los ojos al oírlo. Mike le informa que Mintra está internada y, mientras le prepara algo de comer, Mika siente un peso en el pecho. La inquieta que toda su preocupación se incline solo hacia Mintra. Al día siguiente, Mika trabaja con Guy cuando él le comenta que Mintra sigue hospitalizada y que Mike se niega a apartarse de su lado. Desde ese instante, Mika pierde la concentración. Entonces, Guy propone una pausa y sugiere ir juntos a visitarla. Al llegar al hospital, Mike los ve entrar y, de inmediato, se irrita. Sin decir nada, se levanta y se marcha, dejándolos con Mintra. Acto seguido, Mintra declara con frialdad su intención de recuperar a Mike, lo que deja a Guy sorprendido, mientras Mika, incómoda, prefiere retirarse. En el pasillo, Guy le recuerda que, lo admita o no, está ocupando el lugar del marido de otra mujer y la insta a pensar con calma. Además, se ofrece a llevarla a casa, porque ya es tarde y no quiere que Mike se preocupe. En ese punto, Mika rompe en llanto, desahoga su frustración y, entre sollozos, tilda a Mike de necio y señala que ni él ni Mintra entienden sus sentimientos. Guy, con suavidad, le hace saber que se preocupa por ella. A poca distancia, Mike presencia la escena y su rabia aumenta. Terminada la visita, Mike encara a Guy con furia. Le reprocha haber llevado a Mika al hospital y le recuerda la promesa hecha a Mintra. Guy, sin embargo, rechaza la actitud de Mike y subraya que, siendo un hombre casado, no debería volcar su atención en ninguna otra mujer que no sea su esposa. La discusión estalla en una pelea breve, tras la cual Guy le exige que reconsidere lo que está haciendo con Mintra. Paralelamente, Mika regresa a casa entre lágrimas. Más tarde, Mike también vuelve y se pone a preparar la cena. Entonces, ella se acerca y le pide el divorcio. A continuación, le recuerda la apuesta. Quien se enamorara primero, perdería, y admite que ha perdido. Seguidamente, le pregunta si a él le ocurrió lo mismo. Mike responde que le prometió a Mintra cuidarla. Aún así, confiesa que, desde que conoció a Mika, empezó a olvidarse de Mintra por completo. Pese a ello, insiste en mantener su compromiso con su amiga de la infancia, lo que le parte el corazón a Mika. En ese punto, Mike acepta que ambos han caído y que se han enamorado, pero añade que ese amor no puede continuar porque ha decidido cumplir su promesa a Mintra. Con los ojos inundados, Mika afirma que encontrará la forma de saldar su deuda. Luego, se quita el anillo de bodas, lo deja en su mano y se marcha. Mike se queda con el anillo entre los dedos, abatido. Mika, hundida, llama a Guy para verlo. Él la encuentra sentada bajo la lluvia, la recoge
toque sin dudar y la lleva a su casa para que descanse. Mientras tanto, Mike permanece con Mintra, pero la ansiedad por Mika no lo suelta. Como ella no responde a sus llamadas, la deja dormida y sale a buscar a Mika, sin advertir que Mintra estaba despierta y observa su partida. En ese instante, un periodista capta la foto de Mike saliendo de la habitación de Mintra, material suficiente para futuros rumores. Al llegar a casa, Mike no encuentra a Mika y recorre las calles llamándola una y otra vez. Guy, al ver el teléfono sonar, atiende, le informa que Mika está con él y cuelga antes de que Mike responda. Al despertar, Mika le cuenta a Guy lo ocurrido. Entonces revela que su matrimonio con Mike nació de un acuerdo, detalla las cláusulas del contrato e incluso la apuesta del amor. Además, confiesa la mentira inicial. Aquella vez lo engañó, tomó dinero y fingió estar comprometida con un novio que no existía. Aún así, admite que terminó enamorándose de Mike y que por eso perdió la apuesta. Guy intenta consolarla y aclara que no está molesto por haber fingido ser su novio. En cambio, le pesa que ella dijera que él la engañó. Finalmente, le toma las manos y le asegura que, aunque todo se derrumbe, ella debe tener claro que lo tiene a él. En ese momento, Mike llega y, al ver a Mika sentada con Guy, estalla de ira. En cuanto nota que ella lleva ropa de él, su enojo aumenta y empieza a reprenderla. Sin embargo, Guy aclara que la lluvia la obligó a cambiarse. Mika responde con brusquedad y deja al descubierto, delante de Guy, el acuerdo y el matrimonio falso. Entonces Mike la encara por haber roto la promesa de mantenerlo en secreto. Pero ella declara que ya no le importa nada y se marcha. Mike intenta seguirla. No obstante, Guy lo detiene y le plantea de frente el asunto de sus sentimientos por Mika. Ante el silencio de Mike, Guy afirma que la ama y que la apartará de quien no la valora. Mike exige que la lleve de vuelta a casa, aunque Guy se niega y le recuerda que ni siquiera supo dónde estuvo ella durante todo el día. Así, la noche cae con los cuatro aislados en su propia tristeza. Al día siguiente, Mike visita a Mintra en el hospital. Ella retoma la conversación pendiente y le pide claridad sobre lo que siente. Él guarda silencio durante un largo instante y, finalmente, anuncia que volverá esa noche. Mientras tanto, Pao descubre que Benz empezó a trabajar como lavandera para juntar el dinero de sus estudios médicos. Conmovido por la culpa, decide presentarse ante Mike para pedir empleo y un préstamo. Admite que perdió en la bolsa el dinero que Mika les dio y que Benz, harta de su irresponsabilidad, decidió terminar la relación. Entre lágrimas, implora una oportunidad y un adelanto. Entonces Mike busca confirmar la seriedad de Powell, entrega el número de cuenta de Benz y explica que prefiere que el dinero vaya directo a ella, porque ya no confía en sí mismo. Mike le pregunta cuánto necesita. Pao responde que 50.000 baht, pero Mike extiende un cheque por 100.000 y le exige aprender a confiar en sí mismo y a administrar el dinero con criterio. Acto seguido, le indica que destine esa suma a las pruebas médicas de Benz y le ordena presentarse a primera hora para comenzar a trabajar, con la advertencia de que, si falla, se mantenga lejos de Benz y de Mika. Pao, aliviado, corre a darle la noticia a Benz y le pide acompañarla a los estudios antes de asumir sus nuevas tareas. Ella recibe el gesto con alivio. A la mañana siguiente, Pao llega puntual y Mike lo contrata como chofer personal. Más tarde, como de costumbre, Mike pasa por el hospital y percibe que la salud de Mintra mejora. Entonces le aclara que su presencia junto a ella cumple una promesa. Mintra, con serenidad, señala que el matiz entre compromiso y sentimiento deberá resolverlo él mismo, porque lo único relevante es que comprenda con precisión lo que desea. A la par, Guy lleva a Mika a la casa de Mike para que recoja sus pertenencias y se mude con su hermana. Sin embargo, varios periodistas que venían siguiendo los movimientos de Mike publican de inmediato las fotos tomadas esa noche. Luego, cuando Mike vuelve al hospital para recoger a Mintra, ella le exige claridad y él, por fin, admite que al inicio del matrimonio no amaba a Mika, pero que terminó enamorándose sin darse cuenta. Por su promesa insensata a Mintra, afirma la perdió. Mintra sonríe con tristeza, le recuerda que no rompa su palabra y se aleja. Acto seguido, en cuanto cruzan la puerta de la habitación, una marea de reporteros los rodea y los bombardea con especulaciones. Los medios difunden imágenes de Mike con Mintra y, en paralelo, fotos de Mika con Guy. Sostienen que la relación entre Mike y Mika fue un montaje, que él la traicionó y que ella hizo lo propio. Además, revelan que Mike cuidó en secreto de Mintra durante su internación. Mientras empaca, Mika ve las noticias en la televisión y queda profundamente herida. Guy intenta consolarla y propone que, por estrategia, permanezca en la casa de Mike. Si se muda con su hermana, solo confirmará rumores y atraerá a la prensa. Cuando Mike regresa, la encuentra aún allí. Entonces establece que se quedará por un tiempo y que no se irá hasta que él indique lo contrario. Al mismo tiempo, admite que le alivia que no se haya marchado. A la mañana siguiente, Pao llega temprano y Mika se sorprende al saber que ahora trabaja para Mike. Pao comenta que gracias a su ayuda, su vida empezó a ordenarse y que por primera vez en mucho tiempo se siente esperanzado. Aún así, la tensión entre Mike y Mika se mantiene. Ambos se evitan, ambos callan. Más tarde, la directora de la agencia visita a Mike y lo encara por el escándalo. Informa que varios productores abandonaron proyectos a causa de los rumores. Mike pide tiempo y decide anunciar una conferencia de prensa para decir la verdad. Ella advierte
advierte que su imagen pública quedó devastada e incluso sugiere rescindir el contrato. A pesar de ello, él asegura que no le importa. Antes de marcharse, ella deja claro que solo está allí por preocupación genuina y le pide que la avise cuando esté listo para organizar todo. Al día siguiente, Mike lleva a Mika a la casa de su familia y confiesa el origen del matrimonio, un acuerdo. Se disculpa por haberlos engañado y subraya que Mika no fue responsable, porque él la presionó para aceptar. La abuela, indignada, lo reprende por tomar a la ligera un vínculo sagrado y expresa su decepción. La madre, con firmeza, añade que las decisiones sobre el futuro deben informarse primero a la familia, no a la televisión. Más tarde, afuera, Mike ve a Mika montando su bicicleta, la detiene, se ofrece a llevarla y avanzan juntos. En el trayecto, él sugiere huir lejos. Ella, con una sonrisa melancólica, imagina un lugar donde solo existan los dos, con espacio para que ella se convierta en la mejor guionista y él componga sin interferencias. Entonces, él le toma la mano y desea liberarse también de Guy y de Mintra, solo ellos. Esa noche, Mike se acerca a Mika, que permanece sola y reconoce algo inédito. Nunca había buscado a nadie, pero cuando ella no está, la busca sin querer. Pese a todo lo malo, admite que ha sido lo mejor que le ocurrió. Luego le comunica su decisión de dar una conferencia de prensa para exponer la verdad y frenar las acusaciones contra ella, contra Guy y contra Mintra. Sin embargo, le pide también que borre lo vivido entre ambos. Mika rompe a llorar. Recuerda que él la obligó a aprender cada detalle de su vida y ahora pretende que lo olvide todo. Entre lágrimas afirma que no quiere seguir siendo herida. Al día siguiente, Mike visita a su padre para disculparse por los años de distancia. Su padre lo recibe sin reproches y comparte un recuerdo doloroso. Cuando su hermana agonizaba, mantuvo un tratamiento que sabía insuficiente porque no soportaba renunciar a ella, y su incapacidad para mostrar emociones hizo que muchos lo culparan. Con esa honestidad, le aconseja expresar sus sentimientos a quien ama antes de que sea tarde, y finalmente le sonríe al decirle que se alegra de verlo. Esa noche, Mike entrega a Pao un sobre con instrucciones precisas. Debe dárselo a Mika después de la conferencia de prensa y cuidarla mientras tanto. Al día siguiente, su manager prepara el evento y un cantante rival aparece para burlarse, aunque Mike no reacciona. Minutos antes de salir al estrado, intenta quitarse el anillo de bodas en el baño. Sin importar cuánto lo intente, no puede, como si ya fuese parte de él. Así, sube al escenario, aún con el anillo puesto. Acto seguido, inicia su declaración pública. Se disculpa con los fans y asume toda la responsabilidad. Luego se dirige a Mintra y a Guy. Aclara que su vínculo con ella nunca pasó de la amistad, y que con Mika y Guy ocurre lo mismo respecto de las imágenes difundidas. Por último, revela la verdad del matrimonio con Mika. Fue un acuerdo comercial. Declara que ese arreglo ha terminado y pide que cesen los ataques hacia sus amigos y hacia ella. Mientras tanto, Mika ve la transmisión en directo con lágrimas en los ojos. Los seguidores, conmocionados, también se quiebran. Concluida la conferencia, Pao cumple el encargo y entrega el sobre a Mika. Dentro hay una carta en la que Mike asegura que también recuerda cada detalle de ella y, además, la libera del dolor que le causó. Le comunica que transfirió la casa a su nombre y que se apartará para que no siga sufriendo. La anima, además, a perseguir sin reservas su sueño de convertirse en gran guionista. Desde entonces, Mika decide avanzar. Se vuelca en la escritura para sobreponerse y, a la par, visita con frecuencia a la familia de Mike, a quienes ya considera parte de su vida. Así, cuando se entera de que su hermana ha dado a luz, los acompaña al hospital para conocer al bebé. Entonces aparece Guy y se la lleva de inmediato para seguir trabajando el guión. Quedó impresionado con su historia y planea presentarla a una figura clave de su empresa, encendiendo de nuevo su esperanza para el futuro. Mientras tanto, Mike viaja a Corea y, por fin, compone la canción con la que siempre soñó. Tras su lanzamiento, en cuestión de horas supera los 10 millones de reproducciones y cosecha elogios generalizados. Sus seguidores interpretan que la letra está dedicada a Mika y expresan un anhelo profundo por su reencuentro, lo que reaviva el cariño por él. Por su parte, Mintra busca a Guy y se disculpa por sus actos. Reconoce su egoísmo al querer retener a ambos a su lado y admite que perdió la cabeza al ver a una chica común como Mika captar la atención de las dos personas más importantes de su vida. Luego, le pide recomponer la amistad y él la perdona. Acto seguido, Mintra se reúne con Mika y le muestra el video musical de Mike. Al enfocarse en los detalles, Mika deduce que él está en Corea y decide viajar. Antes de partir, intenta despedirse de Guy. Como él está en una reunión, le deja una carta agradeciéndole por acompañarla en el dolor y asegurándole que siempre será un amigo querido. Cuando Guy la lee, corre al aeropuerto para alcanzarla y, al encontrarla, le confiesa sus sentimientos, aunque reafirma que, pase lo que pase, seguirá siendo su mejor amigo. Luego se despide. A su llegada a Corea, Mika no sabe por dónde empezar. Recorre varios lugares hasta alcanzar el muro de los candados. Allí encuentra a Mike, solo y ensimismado. Entonces corre hacia él y lo abraza con fuerza. Acto seguido, saca la llave del candado que llevaba consigo y la arroja, como un pacto de amor inquebrantable. Así, ambos se confiesan y se
se reencuentran, para alegría inmensa de sus fans, encantados de que una historia de amor que comenzó como un arreglo acabe convertida en algo real. En paralelo, Mika gana aún más reconocimiento al consolidarse como guionista. Finalmente, en el aniversario de boda de Mike y Mika, los cuatro, Mike, Mika, Guy y Mintra, se reúnen para celebrar juntos, cada uno ya encaminado hacia el amor verdadero y una amistad que pese a todo permanece. Y de esta manera termina el resumen. Si te gustó, comenta amor para saber si llegaste hasta el final del video. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video.